Bien, pues seguimos con esta tercera y última jornada del curso internacional de verano Arias Montano, y en esta ocasión pues voy a introducir a Isabel Rodríguez Marín con su ponencia que lleva por título Vivir, Trabajar, Morir, perspectiva humanista del uso del tiempo y el reparto de tareas. Isabel Rodríguez Marín es investigadora predoctoral en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos con un contrato FPU del Ministerio de Universidades y colaboradora docente en el Departamento de Economía Aplicada de Estadística de la UNED. Estudia en el programa de doctorado interuniversitario en Economía, decide de este mismo departamento, y es graduada en Economía por la Universidad de Murcia y máster en Economía por la especialidad en Desarrollo por la Universidad Carlos III de Madrid. Anteriormente ha trabajado también como becaria en el Departamento de Evaluación del ICEX en España y como consultora junior para la Administración Pública. También fue beneficiaria de la beca JAE de Introducción a la Investigación en el CSIC. Así que... Bueno, Ahora sí, vale. Bueno, muchas gracias, Kiko, por la presentación. Y como ha dicho Diego, o sea, no es nada original empezar agradeciendo, pero no por ello es menos sincero, tanto al Ayuntamiento de Fregenal, a la Universidad de Extremadura, a los directores del curso y en especial a Alberto, que siempre nos lía para cosas y luego las disfrutamos muchísimo. Yo efectivamente, bueno, ya me veis que estoy de pie, voy a coger el testigo de Antonio de ayer, que también se levantó, pero además yo lo voy a hacer porque quiero que participéis, quiero preguntaros y quiero que habléis. Una pena que hayamos en este descanso perdido casi a media sala, pero aún así yo creo que podemos hacer algo chulo. Básicamente, porque efectivamente, como pone ahí, yo voy a hablar sobre el trabajo y voy a hablar, de hecho, cuando Alberto me planteó esto, por ponerle un poquito de contexto, esto era más o menos mi proyecto original de tesis, pero quienes estáis en investigación o simplemente, bueno, todos sabemos que al final la vida se pone en el camino de cosas y yo ahora mismo estoy investigando sobre otra cosa más o menos relacionada, pero bueno, no exactamente esto, que sigue siendo una pasión mía particular, así que agradezco también la oportunidad de poder dedicarle un poquito de tiempo a hablar sobre el trabajo. Y efectivamente, cuando yo empecé a preparar esta ponencia, digo, vamos a ver, me parecía completamente descorazonador el sentarme a contaros ideas sobre cómo hacer, que es un poco el objetivo que yo quiero tener aquí en este ratito, qué hacemos para que el trabajo sea compatible con la vida. Porque en este marco, además de este curso que hemos hablado mucho de humanismo y especialmente, ¿no?, desde una perspectiva multidisciplinar, y ponía Cifrido el otro día el acento en trasladarlo al siglo XXI. Ahí me parecía una oportunidad para reflexionar, que además esta mañana también hemos hablado mucho de estos tiempos tan locos que vivimos, tan rupturistas y demás, de qué tipo de modelo, en cierto modo, queremos en cuanto a nuestro trabajo, y me parecía descorazonador sentarme y soltaros ideas cuando especialmente el trabajo es algo que nos ocupa muchísimo tiempo, que vertebra absolutamente todo en nuestra vida, que vertebra nuestra identidad, cómo nosotros nos vemos, cómo nos proyectamos al resto, y también el estilo de vida que llevamos, la gente con la que nos relacionamos, dónde vivimos, etc. Y además es especialmente interesante, en mi opinión, porque en algunos aspectos es una decisión personal, dónde trabajamos y cómo lo hacemos, pero también es algo colectivo, porque es otra de las maneras en las que organizamos nuestra sociedad, pero también nuestras ciudades o nuestros pueblos, etcétera. Con lo cual es un tema complejo y es un tema que requiere reflexión personal, pero también colectiva. Así que lo que yo os propongo para este rato es precisamente una reflexión colectiva. Ya después de 3 días más o menos yo creo que nos conocemos y demás. Así que os voy a pedir mucha participación para eso y al mismo tiempo yo creo que de hablar y de lo que podamos sacar de aquí acompañe esta reflexión, digamos, más personal. Voy a empezar ya, yo creo que ya me he pasado con la introducción, y lo primero que os voy a pedir es que me respondáis, si podéis, porque no es nada fácil, qué es el trabajo. Y de hecho aquí me interesa mucho
perspectivas diferentes, o sea, quiero que os empoderéis todos y todas y que digáis lo que queráis, independientemente de vuestra experiencia, es decir, de si habéis trabajado más o menos de forma más remunerada o menos y de vuestro bagaje anterior. Si le tuvierais que explicar a un niño o a un cavernícola o a un alien qué es el trabajo, qué es trabajar, qué es ir a trabajar, ¿qué le diríais? ¿Algún valiente que se anime a ser el primero? Bueno, yo voy a dar una respuesta muy simplista, pero para mí es una actividad que realiza cada uno para ganar dinero, literalmente. O sea. Me gusta esta respuesta. ¿Alguien se anima? Nem sempre se ganha dinheiro. Por exemplo, um escravo trabalhava e não ganhava dinheiro, não é verdade? Pronto, tudo depende da perspectiva, porque para mim sim, o trabalho é uma forma, neste caso é uma forma de ganhar dinheiro, claro, dando classes, não é verdade? Mas também é uma forma de conhecer muita gente no mundo, não é? Porque o trabalho permite essa vertente também da viagem. Dentro da minha profissão, outro qualquer, por exemplo, trabalha e não tem, quando quer visitar, tem que ser em vacações, não? E nós lo conseguimos conciliar, neste caso, trabalho e lazer, muitas das vezes também conhecer novas sociedades, etc. Mas, claro, nem toda a gente ganha, não é? Dinheiro com o trabalho. Sí, me encanta esto que has dicho. ¿Alguien más por aquí? Hola, Isa. A ver, pues para mí el trabajo no siempre va ligado al dinero. Para mí el trabajo es algo que cuesta esfuerzo hacerlo. Y concretamente, pues mi trabajo no me cuesta trabajo y gano dinero. Es que un poco así. Es que, pues eso, yo soy docente, pero yo voy a mi trabajo sin que me cueste esfuerzo. Y yo hay veces digo, pues qué felicidad, porque no me cuesta trabajo hacer este trabajo. A mí me cuesta trabajo hacer otras cosas, por las que no se me remunera nada. ¿Vale? Así que, Lucía. ¿Os animáis a alguno de vosotros? Sí, dale. A mí, ahora después hay yo. Pero a mí ya que estamos con un curso sobre humanismo y con perspectiva multidisciplinar, yo voy a dar un cariz casi teológico. El trabajo, si lo miramos desde un punto de vista bíblico, que es lo que haría Arias Montano, es un castigo. Es el castigo que Dios nos ha impuesto a todos los que estamos en la tierra, porque si nos hubiéramos portado bien, nos habríamos quedado en el paraíso todo el día disfrutando. Y quería dejar eso aquí, ya que todo el mundo habla muy bien del trabajo, pues yo traigo el castigo divino. Nesse sentido, o trabalho é também uma forma de sobrevivência. Ou trabalhas ou morres. Ou és pobre ou ficas mais pobre, não? Portanto, para a maior parte da população não pode optar a trabalhar ou não trabalhar. A maior parte tem que trabalhar para sobreviver. Parece que, nesse sentido, és um castigo. Bueno, si hay alguien, antes os he lanzado por ahí. Venga. Hombre, no sé si he explicado a un alien se lo diría así, pero quizá el trabajo sea toda actividad humana encaminada a la producción de bienes y servicios, ¿no? Simplemente y llanamente eso. Evidentemente, en nuestro mundo, que es el mundo de los seres humanos que son formalmente libres, está remunerado. Podemos ya preguntarnos de qué forma, o incluso cuando el compañero ha hablado de que el trabajo es una forma de supervivencia, cómo entonces el que no puede trabajar, el impedido, o el que tiene una concepción distinta al trabajo, distinta a aquella que tiene nuestra cultura o nuestros usos sociales, cómo a ese se le niega el trabajo, o cómo se le obliga a trabajar de una forma distinta. Ya podemos entrar, pero bueno, digamos que como definición, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, porque además es que han salido todos los temas clave, ¿no? Las discusiones de es remunerado, no es remunerado. Ah, perdón.
Bueno, yo es que soy nuevo hoy aquí, me he venido así un poco... yo soy autónomo, así que imaginaros el trabajo. Soy autónomo, por eso no he llegado antes y no me he podido escribir. El trabajo para mí es una bendición si haces lo que te gusta. Siempre y cuando no te absorba toda la vida, ¿no? Porque también dicen que el trabajo es el vicio del que no sabe hacer otra cosa, ¿vale? Entonces yo, mi trabajo me gusta, pero me gusta también, por ejemplo, desarrollarme en otras facetas, culturales, asociativas, humanitarias, ¿vale? Porque no concibo solo la vida dedicada al trabajo, ¿de acuerdo? Me encanta porque hemos tocado todo. Yo creo, es que yo me iría ya. Venga, dale. A mí se me ocurre que también el trabajo como concepto es lo que puede convertir, salvo en el caso de Reme, aquello que te gusta en lo que no te gusta porque te sientes obligado a hacerlo. No es igual hacer una cosa que te gusta, paradójicamente, te empiezan a pagar por algo y tienes ya una obligación y un sitio al que acudir y una serie de cosas con las que comprometer. Entonces ya como que te está cambiando la perspectiva y en tu cerebro estás empezando a usar hay que, tengo que y no quiero hacer que. Entonces es un poco un castigo por eso. Porque convierte lo que te gusta en lo que no te gusta. Sí, eso es una cosa muy también de la investigación, ¿eh? De siempre querer hacer. Por exemplo, olhando a história, as madres que não trabalhavam ou não ganhavam, mas têm muito trabalho para a educação dos seus filhos e eras vedado o trabalho, por exemplo, não é? É uma forma, a educação, o amor, uma forma de trabalho também, de trabalhar, cuidar, por exemplo, dos inválidos, enfim, haverá nessa perspectiva uma dedicação à família, uma dedicação ao outro, ao próximo, também. Muy bien, yo creo que además perfecto cierre a este turno de intervenciones porque efectivamente, bueno, ahora viene siempre una cosa muy divertida y es que para intentar yo ofreceros también una respuesta me voy al diccionario de la RAE, que es siempre, y quitando el acción y efecto de trabajar, la primera acepción que ofrece la RAE de hecho es directamente lo que nos ha dicho Lucía, que ha ido al grano. Vamos a ver, es aquello por lo que nos pagan, o una ocupación retribuida. Pero de hecho, esta definición, o sea, al final las definiciones yo creo que son interesantes en tanto que delimitan, ¿no? Acotan un poco de lo que hablamos y a lo que nos referimos, y precisamente este tipo de definiciones de trabajo deja fuera, bueno, pues ejemplos que nos ha puesto María muy bien de ya no solo la esclavitud, que es posiblemente el ejemplo más serio, pero quizá el trabajo de autónomo sí que lo podemos encajar en ocupación retribuida, pero pues la gente que se ocupa en el medio rural de sus fincas, sus animales para la autosubsistencia, también trabaja. Las personas que se encargan del trabajo doméstico y de cuidados de manera no remunerada, que tradicionalmente han sido nuestras madres y nuestras abuelas, también trabajan. Tienen jornadas extenuantes y muy largas. Y entonces muchas de estas definiciones, que quizás son como más corrientes, digamos, del lenguaje, se quedan cortas y digamos, en el ámbito como más académico, más experto, han intentado también modelar un poco una definición mejor. Aunque antes de pasar a la siguiente quiero destacar la número 9, la acepción número 9 de la RAE, que es un poco, Alberto lo ha dejado también ahí, penalidad, molestia, tormento o suceso infeliz. Bueno, ya cada uno del trabajo lo lleva como lleva. Reme ha dicho que para ella hay cosas que son trabajo y cosas que no le cuestan ningún trabajo. Así que una definición, pasa Alberto, que de un antropólogo que a mí me gusta bastante y que ha trabajado sobre el tema, habla de actividad en la que deliberadamente gastamos energía y esfuerzo para obtener un fin. Es interesante lo de deliberadamente porque, pues bueno, quizá hacemos cosas y sobre todo, de nuevo, por poner los márgenes a la definición, según esto, un pájaro que está construyendo un nido también está trabajando. Lo cual ya sacamos el trabajo, por ejemplo, del ámbito humano, que algunos lo podemos cuestionar o no, pero oye, yo creo que un pájaro haciendo un nido está trabajando, o sea, está efectivamente, deliberadamente
persiguiendo un fin. Y entonces a lo mejor pues quizá el trabajo no es algo tan humano, y aunque hay muy pocos animales que podamos, digamos, encajar en que hacen actividades que se asemejen a lo que nosotros vamos todos los días y llamamos trabajo, pues podemos ampliar la definición. No me quiero entretener tampoco mucho aquí porque, como digo, me ha gustado mucho las intervenciones y las diferentes perspectivas, ¿no? De si es un tormento, si es algo maravilloso o si encima es algo que puede tener ambas ideas. Así que vamos a ir al meollo y de hecho os voy a preguntar cuál sería vuestro trabajo ideal. ¿Qué queréis ser de mayores? Y como esto es una pregunta muy, muy, muy difícil y que yo creo que tenemos que contestar independientemente de la edad que tengamos y de lo que estemos haciendo, la reflexión a la que quiero invitar es especialmente en torno a 3 temas. Y pásame ahora sí. De hecho, estaría genial si tenéis para escribir incluso, porque ahora mismo no os voy a pedir que me contestéis a esta pregunta. Voy a invitar a la reflexión sobre este tema, voy a daros algunas pistas y creo que luego volvamos y me digáis si lo pensáis y si habéis cambiado de idea con algunas de las cosas que os voy a contar. Las pistas que yo acompaño a esta reflexión sobre si tenemos toda la libertad, la capacidad de decidir cuál es nuestro trabajo, es decir, a qué le vamos a dedicar tantísimas horas y tantísimos años de nuestra vida, se me ocurren algunas cosas que nos pueden ayudar a delimitar y, digamos, a facilitar contestar a esto. Una de ellas, por ejemplo, es dónde vivir. Alberto, siendo de Fregenal de la Sierra y trabajando en Madrid, es una conversación que tenemos a menudo, porque es complicado cuando a lo mejor tu trabajo, ese que te gusta, está lejos de allá donde quieres estar. Y es una reflexión que encima, después de esta pandemia, que a muchos nos ha permitido, a otros muchos no, pero a muchos nos ha permitido trabajar a distancia, pues oye, quizá hay trabajos que nos permiten hacer compatible aquello a lo que nos queremos dedicar y allí donde queremos estar, y no es una asociación tan fácil. Pero más importante, lo de los horarios. Posiblemente esta semana quizá hayáis visto que Telefónica, una empresa grande donde las haya, han rechazado la mayoría de sus empleados reducir su jornada a 32 horas semanales, que llevaba en este caso acompañada también una reducción de salario. De hecho, esto no es de lo que se habla normalmente cuando se habla de una jornada de 32 horas, de reducir las jornadas laborales, porque eso implicaría reducir la jornada cobrando lo mismo. Lo que planteaba Telefónica era algo diferente, era acompañarlo de manera piloto, digamos, con una reducción de salario, y la mayoría de los trabajadores han rechazado esto. Claro, hablamos mucho también durante la pandemia y a posteriori de si los horarios que tenemos son precisamente compatibles con la vida. Y una de las soluciones que se planteaba era lo de reducir las jornadas, y a mí aquí en esto siempre me gusta contar que estuvimos muy cerca, muy cerca, de que el estándar, bueno, quizá habría cambiado la cosa, no lo sé, pero de que el estándar ahora mismo fuera la semana laboral de 30 horas y no la de 40 que tenemos, porque en 1932, si no me equivoco, el Senado de los Estados Unidos aprobó una jornada laboral de 30 horas semanales, perdón. Roosevelt la tuvo en su mesa, en el último momento se echó para atrás, no la firmó, y esto era, claro, en un contexto de gran depresión en el que más que el trabajo de los sindicatos y demás iba más encaminado a reducir las jornadas laborales, que había estado funcionando muy bien durante las últimas décadas. Por ejemplo, a finales del siglo XIX fue cuando los grandes movimientos de reducir de 70 a 60 a 50, cosas que ahora nos parecen loquísimas, de trabajar todo el día, durante todos los días, y en el contexto de ya con Henry Ford y demás, se fueron reduciendo hasta establecer un estándar de unas 40 horas, que, como digo, la población estaba bastante contenta. Estaba subiendo la productividad, cobraban lo mismo y, en general, se vio que esto funcionaba muy bien, esta reducción. Y casi en Estados Unidos se sentaban un poquito las bases de lo que luego también nos llegaba a Europa, pero en general allí en ese momento eran los que estaban siendo los pioneros, y si quizá hubieran firmado Roosevelt esa jornada laboral de 30 horas, pues estaríamos hablando ahora de otro contexto, no lo sé. Eso es historia ficción y no nos ocupa. Pero me parece interesante un poco la reflexión, y también por acompañar. En algunas empresas, aunque no se aprobó legalmente, en algunas empresas se empezaron a implementarlo, y un ejemplo fue Kellogg's, la fabricante de cereales,
Y unos años después de que se aprobara esta jornada de 30 horas, los trabajadores votaron volver a una jornada de 40 o más, básicamente porque decían que sus mujeres, que estorbaban a sus mujeres en casa, que no había manera de ellos pasar tanto tiempo en casa, que no tenían otra cosa que hacer, que o se iban al bar o las mujeres no los podían tener allí y que por favor que querían trabajar más. Esto, bueno, se puede hacer, de hecho es muy complejo también y daría para ya no solo 3 horas, sino 3 cursos, hablar de la división del trabajo en cuanto al género y del reparto de tareas, que yo solo quiero hacer una aproximación, pero me lleva a la siguiente pregunta y es que ¿quién se ocupa del trabajo doméstico? Porque tradicionalmente vivimos en sociedades en las que hay un reparto desigual en base al género de este trabajo doméstico, pero es que no tenemos que desdeñarlo porque es lo que nos sostiene. Y antes lo comentábamos que la cantidad de inversión, ya no solo de horas, que ahora mismo las últimas encuestas, el INE hace una encuesta de uso del tiempo y actualmente sigue habiendo un reparto desigual en el que las mujeres dedican más del doble que los hombres al trabajo doméstico, mientras que los hombres dedican más tiempo que las mujeres a cosas como sus aficiones, el deporte, el ocio y varias categorías más. Entonces sigue habiendo un reparto desigual y ya no solo es el tiempo, sino también la carga mental, la responsabilidad de gestionarlo, con lo cual yo creo que no podemos pensar en trabajo remunerado, qué quiero hacer para vivir en cuanto a que me paguen y poder sobrevivir, porque necesitamos dinero, no solo nos gusta, sino que lo necesitamos la mayoría, sino que esto necesariamente tiene que ir acompañado de una reflexión sobre hay muchas labores que necesitamos hacer para yo estar por la mañana o por la tarde o por la noche, cuando sea en la oficina, para yo comer, que no sea solo una manzana que puedo quizá comprar en el supermercado, sino una alimentación más completa, más sana, que me sostenga en mi día a día. En el caso de que yo quiera tener hijos, alguien los tiene que cuidar. Por lo tanto, la decisión sobre el trabajo tiene que ir acompañada sobre quién se ocupa de todo esto. ¿Qué puedo ser yo? Puedo decidir dedicarme a ganar mucho dinero y pagar a otra persona porque se encargue de estas tareas. Puedo querer que se encargue mi pareja. Puedo querer yo dedicarme a ello de una jornada completa y que sea otra persona, normalmente una pareja, quien se encargue del dinero suficiente, de traer el dinero suficiente para sobrevivir. Así que yo creo que este tipo de preguntas son las que habría que contestar antes de decir yo quiero ser bombera, quiero ser panadero, quiero ser profesor o demás, que está muy bien y es necesario hablar de la vocación, pero no solo eso, sino también de qué manera vamos a organizar nuestra vida diaria cuando lo consigamos. Así que yo no sé si daros 2 minutitos para que penséis, casi si podéis, escribáis cuál sería vuestro trabajo ideal y sobre todo quién se ocuparía del trabajo doméstico. ¿Trabajaríais 8 horas? ¿Trabajaríais 5? ¿Trabajaríais ninguna? O sea, es una respuesta legítima el decir, perdona, yo no tengo ningún trabajo de mis sueños, yo no sueño con trabajar, yo quiero vivir en el paraíso y, y vivir tranquilamente. Así que me voy a callar 2 minutos para que reflexionáis, escribáis, si queráis, que veo a gente muy preparada también para escribir y enseguida continuamos. Y así aprovecho para beber. No estáis obligados a escribir, es que tengo la boca seca ya, ¿vale? Entonces... Bueno, más o menos, si habéis escrito, si tenéis que terminar, no pasa nada. Os prometo que vuelvo a esto ahora dentro de un rato, pero ahora mismo no quiero que me contestéis. Quiero llegar a la siguiente y es para aterrizarlo en este curso, ya que he lanzado un poco estas reflexiones, ¿cómo sería un trabajo con perspectiva humanista de la vida? Que no tiene nada que ver con que sea el vuestro ideal o no. De hecho, podríamos cuestionar si un trabajo compatible con una visión humanista de la vida es deseable o no, porque quizá lo que queremos es un trabajo pocas horas, mucho dinero y dedicarnos a hacer el humanismo en nuestro tiempo libre, lo que queráis. Aquí sí que os pido un ejercicio de originalidad casi, porque es difícil. Yo esta pregunta me la llevo haciendo desde que Alberto me planteó presentar esto y se me ha ocurrido alguna cosa, pero quiero escucharos antes. ¿Alguien que se anime, algún valiente, a cómo
un trabajo humanista, un trabajo compatible con una visión de poner al ser humano en el centro. Muy bien, Lucía. A ver, yo no lo sé mucho, pero probablemente lo que voy a decir tenga muchas más cosas, pero pienso que uno de los valores fundamentales del humanismo es la dignidad de las personas, ¿no? Entonces pienso que un trabajo humanista o con perspectiva humanista sería un trabajo digno, que en este caso en nuestra sociedad involucraría una remuneración que te permitiese llevar una vida lo suficientemente buena, con un tiempo limitado, que repercutiese también en la medida de lo posible en beneficio de la mayoría, que te permite realizarte como persona y que tuviese reconocimiento social, ¿vale? Que estuviese reconocido por el resto, algo así. Muy bien, muy interesante, has tocado muchos temas. ¿Alguien más se atreve a apoyarla o rebatirla? Três coisas, eu creio. Um é transmitir valores, por exemplo, para minhas filhas, que são adultas, mas eu creio que me han recordado pela educação, pelo exemplo meu. Eu creio que sim. Isso é importante. E claro, como professora, também para os alunos que me recordem não só pelo científico, mas pelo humano. E eu creio que acontece muito. Isso é importante. Claro que temos que ensinar ciência, mas também os valores, a atitude, a postura, a informalidade, não lo sei, muitas coisas, é verdade. E outra porque me gusta muito os descobrimentos portugueses e se ha colocado em contacto nessa altura o mundo e, claro, com todos os problemas da escravatura, sem dúvida nenhuma, mas se ha construído uma sociedade global. E eu creio que isso ainda não está consciente, porque se ainda se diz, e porque chegaram, escravizaram, e não se entende essa atitude cultural, essa compreensão global das diferenças que na altura se colocaram. E eu creio que isso contribui por um respeito também, porque houve atitudes como, por exemplo, a antropofagia e tantas outras coisas que foram levadas, enfim, por uma sociedade cristã. Não estamos a dizer que o cristianismo seja melhor que o budismo, nada disso, não é? Mas eu creio que isso foi importante e, como tal, e sendo portuguesa, ibérica, claro, eu creio que se ha iniciado, e claro, falando aqui de áreas e de outros humanistas, se ha iniciado uma campanha, um projeto com todos os problemas e que eu me gostaria, quando morrer, de ser também reconhecida um pouco por essa união, principalmente e por, claro, desta coisa da cultura, da língua portuguesa. É um objetivo, porque temos uma comunidade da língua portuguesa, a CPLP, como vós tendes, outra também, e me gostaria muito que isso acontecesse, já que houve esse processo histórico e que houvesse também um processo humano de compreensão, de cooperação e não colonizadora. E mais grande ainda, se os ibéricos conseguissem se juntar para essa compreensão também. Porque temos na América Ibérica, temos, enfim, em África algumas questões também, onde os castelhanos estiveram, e eu creio, e o meu marido sabe, e minhas filhas dizem que eu sou louca por esta comunidade, por esta união dos povos hablantes do português, mas eu também digo do espanhol, porque brevemente seremos 750 milhões de hablantes de português e espanhol e não compreendemos essa riqueza. Claro que se impôs o espanhol, claro que se impôs o português, é verdade, e com violência, mas que língua poderiam falar? Muitas das vezes, por exemplo, Angola tem de mais de 40 línguas nativas, mas e como sabia de comunicar? E isso me gostaria muito de ver esse, não digo reconhecimento, mas esse projeto que é político, que pudesse ser também de cooperação cultural e humana. Muy bien. Claro, esta República Ibérica. ¿Algún otro aporte? ¿Alguien más se lanza? Sí, claro. Estaba yo aquí dueñándome ya del micro. Yo pienso que, aunque todos los trabajos al final tienen cierta perspectiva ya de por sí humanista, porque al final todos los trabajos están dedicados a complementar alguna faceta sobre el ser humano. En el fondo, los trabajos son eminentemente humanos, porque nos sirven en una forma para realizarnos, para nosotros
y en muchos otros sentidos para nuestra comunidad. Y en este punto es donde me gustaría centrarme. No solo debemos entender, como tú misma nos has dicho, el trabajo como aquello por lo que nos retribuyen. También lo que hacemos de forma altruista muchas veces, pero lo hacemos de forma deliberada. Y generar espacios de comunidad y espacios colectivos creo que es un buen trabajo humanista, o al menos que permite poner en comunidad, poner en común esos espacios y deliberar y compartir y agrandar. Y hay muchas facetas de la vida para hacer eso. Muchísimas. Este espacio yo creo que tiene mucho trabajo humanista detrás, pero mucho más. Un museo también lo tiene, porque te permite ampliar tus conocimientos, compartir con tu comunidad. El trabajo de los docentes es eminentemente humanista, pero el de muchas personas al final del día, porque no es humanista, aunque lo parezca que no, pero mira, no va a ser humanista que un mecánico te arregle el motor del coche, si al final se está centrando también en que tú puedas moverte de un lado a otro, o que un camarero te sirva un refresco. Eso también forma parte de la perspectiva humana, forma parte de poner a los seres humanos en el centro, pero muchas veces tiene más que ver con los valores que se comparten en un espacio de trabajo, que desde luego respeten la dignidad, como decía Lucía, es un punto muy importante. De ahí mi reflexión. Muy bien, muchas gracias. No, me gusta mucho que se ha hablado mucho de valores, ¿no? Empezaba efectivamente Lucía con dignidad y un poco con todo ese contexto también, cuestiones como desigualdad, cooperación, comunicación, en fin. Yo, como os digo, esto me parecía una pregunta muy, muy difícil y me encanta, Alberto, tu intervención, y creo que es muy bueno precisamente esa reflexión, ¿no? De al final casi cualquier trabajo que de alguna manera pues puede contribuir, sobre todo trabajos de servicio y demás, y pueden entenderse incluso como trabajo humanista. El contexto también es como muy importante. ¿Sí? Vale. No, sí, es que eso ya lo enlazo con lo siguiente, o sea que la intervención... A ver, yo quería hacer una reflexión en cuestión del trabajo deshumanizado, porque lo mismo que ha dicho Alberto, ¿no? Que hay muchos tipos de trabajo que te facilitan la vida y que están hechos para que tú te sientas mejor o que tú tengas una vida más digna o más justa. Pero vamos a los otros trabajos, ahora haciendo una reflexión que viene desde hace mucho tiempo, por desgracia, pero ahora lo tenemos muy, muy actual, que es la guerra de Ucrania. O sea, el armamento, o sea, la industria armamentística es una de las mayores industrias, o sea, la industria de la muerte es una de las mayores industrias que hay en el mundo. Y ahí tenemos potencias que son su primera forma de trabajo, como puede ser Estados Unidos o Rusia, o bueno, no sé si otros son su primera, pero si no son su primera, son su segunda o su tercera actividad económica, la muerte. O sea, todo lo contrario a un trabajo humanizado. Mira, genial, porque creo que encaja perfecto con justo lo que yo estaba diciendo, ¿no? De trabajos de servicio, trabajos productivos, pero no vale cualquier cosa, ¿no? Entonces, si por mucho que estés produciendo y estés produciendo en un ambiente, en una fábrica súper guay, quizás si estás produciendo armas no es compatible con una visión humanista de la vida. ¿Puedo cortar un momentito? No es una reflexión que yo haya hecho, pero el otro día hablábamos precisamente de este tema en estas conversaciones que estaban fuera de cámara. Y me gustaría rescatar la reflexión que hizo César, que estaba con nosotros hasta hace un rato y que se ha tenido que ir, pero sobre todo con el respecto de las armas. Sí, obviamente, y yo opino como Vicente en este sentido, pero me gustó mucho esa reflexión y yo la quiero compartir aquí. El primer propósito de un arma puede ser no dispararla, sino disuadir.
Esto es interesante también, si lo planteas desde ese punto de vista, desde un punto de vista de la disuasión, aunque yo no estoy de acuerdo, ni tú tampoco para nada, pero yo lo voy a decir aquí para que quede patente, hasta eso puede ser humanizante, porque en el fondo lo que estás intentando es mantener una supuesta paz. Yo digo, eso en verdad no es así. Lo que estás haciendo es mantener el status quo, que es otra cosa, que no necesariamente es la paz. Pero bueno, si nos damos cuenta, los 30 años de la Pax Augusta fueron un tiempo de mucha violencia. y en el fondo, eso es así también. Lo que pasa es que cuando los arsenales se llenan, y hay que vaciarlo y tienes que seguir dándole trabajo a millones de personas, pues tienes que hacer guerras. Entonces, ¿cuál es el fin de la industria armamentística? La guerra, la muerte y no hay otra. Totalmente. Que estén, como dice ella, en una fábrica con tecnología a punta y con unos medios impresionantes y de ahí vive gente muy bien, pero ¿cuál es el medio para llegar ahí, ¿no? O sea que yo lo veo lo más negro y lo más deplorable Que coste que estoy totalmente de acuerdo contigo. Que sí, pero yo solo quería hacer de abogado del diablo. Es que no le veo el tema disuasorio, no lo veo, porque al final fabrican, están todavía, es como los coches, se están fabricando muchos coches y esos coches hay que venderlos para que salga un modelo nuevo, pues el antiguo tiene que venderse, y esto pasa con las armas, pero claro, es muy trágico el tema. No, es un tremendo melón el tema de las armas, que daría para un verano entero de cursos. Y, por ejemplo, también interesante lo de las fábricas, ¿no? Por eso yo decía que el trabajo, o sea, la reflexión sobre el trabajo es algo personal y colectivo. Es decir, a lo mejor yo quiero fabricar coches, pero a lo mejor socialmente no hace falta tantos coches. Es un tema muy interesante, pero yo, de nuevo, intentando a ver cómo respondo yo a esto, qué tal. Le voy a poner quizá una nota un poco más amable después de tanto hablar de armas, casi jocosa. Y es que hay una noticia que es un funcionario español un funcionario de Aguas de Cádiz, ¿vale? Cobró su sueldo durante 6 años. Hay gente que dice 14, o sea, ni siquiera estamos de acuerdo sobre cuántos años trabajó sin trabajar. Y fue descubierto cuando lo iban a premiar. ¿Por qué me hace gracia a mí esto? Porque él cuenta que durante todo ese tiempo, sean 6, sean 14, sean los años que sean, se dedicó a leer y especialmente filosofía, se acabó haciendo un experto en Spinoza, ¿se pronuncia así? Y entonces, claro, esto me lleva un poco también a esta reflexión de, oye, pues a lo mejor esto también es un trabajo muy humanista, ¿no? Está mi mesa vacía, pero yo me estoy dedicando, puede ser a labores de comunidad, o puede ser a formarme, o puede ser, no lo sé. Pero el tema es que rascas un poquito más en esta historia y en realidad lo que él cuenta es que no iba a trabajar en parte porque le destinaron a un puesto que no tenía ningún tipo de contenido, que de esto también sabemos mucho, ¿no? A veces funcionarios o gente que por cualquier motivo, puede ser personal o sea, de relaciones personales dentro de una organización o profesionales o lo que sea, se le dedica a un puesto vacío y que esto era terrible. De hecho, yo me encontré hace relativamente poco con el trabajo de un antropólogo, David Graeber, que en 2013 publicó un ensayo en una revista digital casi con tono jocoso, que hablaba de la cantidad de empleos inútiles y hacía referencia, pues, a cosas que siempre nos hacen gracia, como los consultores, los asesores, los especialistas en comunicación. Y él decía que había ahí como mucho trabajo que en realidad, o sea, muchos empleos que en realidad estaban vacíos de contenido. Y este ensayo, que de hecho él lo conectaba con una idea que en los años 30 Keynes ya decía de, vamos a ver, está aumentando la productividad, estamos siendo tan productivos y demás, que a finales del siglo XX, vamos a trabajar como muchísimo 10-15 horas a la semana y el resto del tiempo lo vamos a dedicar al ocio, a nosotros mismos, a desarrollarnos, a nuestras comunidades, a lo que queramos. Ya con esto.
Y no eso no ha pasado, o sea, ya estamos en el siglo XXI y eso no ha pasado. Algunos argumentan que es porque ha crecido mucho el consumismo este antropólogo lo que argumentaba es que lo que ha aumentado también es muchos trabajos vacíos. Y este ensayo, que era más o menos jocoso, se convirtió para él en que mucha gente le respondía con mensajes, algunos profundamente tristes y compungidos, de que estaban en trabajos en los que cobraban por no hacer nada. Y esto supone un choque, primero porque una empresa le va a pagar a alguien para que no haga nada, y segundo, porque estaban tan tristes. Si les pagaban por ir a sentarse a una mesa que estaba vacía, que a sentarse y a no hacer nada, eso suena como también un poco ideal, ¿no? Y la gente que estaba en esas situaciones, por supuesto, algunos que estarían muy encantados, esos no le escribieron a este pobre David, en plan, estoy fatal y tienes toda la razón. Pero hubo mucha gente que sí, y esto le llevó a cuestionarse muchas de estas cosas, y por eso yo empezaba también hablando del trabajo como algo que vertebra parte de nuestra identidad y parte de la manera en la que nos relacionamos. Porque yo creo que es una idea chocante, pero rascamos un poco sobre todo lo que hemos estado hablando aquí y dices que, o sea, y yo creo que la conclusión a la que podemos llegar es que efectivamente un trabajo vacío en el que nos pagan por no hacer nada es lo contrario a un trabajo humanista, que era la pregunta que yo os lanzaba, ¿no? Casi la única respuesta que he podido encontrar es una respuesta negativa en la que ir durante años, durante muchísimas horas, durante muchísimos años a no hacer nada y llevarlo mal y estar profundamente compungido por esto es completamente descorazonador porque nos trastoca absolutamente todo. Así que ya para cerrar, os he prometido que iba a volver a lo del trabajo ideal y lo que quiero, especialmente aquellos que hayáis escrito, es que volváis a leer lo que habéis escrito y penséis y aportéis, y intento que no se alargue mucho, si ha cambiado un poco. De hace un ratito que estábamos hablando un poco de todas estas cosas de horarios, de trabajo doméstico, que es muy importante, y que incluso hemos hablado de vocaciones, hablar de valores, de dignidad, pues estas nociones no humanistas, ¿os ha cambiado algo? Y puede ser que sí, puede ser que no, y ahora querría escucharos si queréis aportar algo sobre cómo creéis que sería vuestro trabajo ideal, qué queréis ser de mayores. ¿Quién se anima? ¿Alguien se anima a compartir? Sobre todo esto también, si alguien ahora vuelve a leer o a pensar lo que había dicho hace 20 minutos y después de hablar de trabajo digno, de comunidades o de lo que sea, si ha cambiado eso me interesa. Y si no, también. Dale, Alberto, te veo con ganas. Me voy yo. Mi trabajo ideal sería poder al mismo tiempo, como estar al mismo tiempo relajado pero activo, es decir, poder estar dedicado a producir ideas, a nutrirme de ideas de otras personas para producir yo nuevas y poder organizar mi entorno y ayudar a mi entorno a ser más dinámico, a producir, a que esas ideas se hagan realidad. Intentar que esas ideas sean siempre en favor del bien común. ¿Con qué horarios? Es una buena pregunta, porque yo muchas veces lo planteo, claro, cuando uno se está formando, también está en parte trabajando, y muchas partes de la formación o de tiempos de lectura, que parecen, yo los tomo casi como tiempos de relajación, que en el fondo lo que estoy haciendo es trabajar también. Cuando me pongo a leer, yo qué sé, los discursos de Azaña, que yo me entretengo con eso, pero verdaderamente no es precisamente un descanso. Pero bueno, cada uno se lo toma como quiere. A lo mejor sí que es un trabajo. Y el trabajo doméstico es verdad que es un poco pesado. Pero he de decir que yo sería muy feliz si tuviera que hacerme la comida todos los días. Eso no sería un problema para mí. Eso me encantaría, poder seguir haciéndolo el resto de mi vida si yo pudiera compartir o compartir la cocina con otra persona. Pero a mí me encanta, de verdad, es una de mis tareas domésticas favoritas. Obviamente, pues tener que hacer la cama, limpiar la casa y todo lo demás. Si mi salario me lo permitiera, podría contratar a una persona para que lo hiciera por mí. No estaría mal. Bueno, yo hacer la cama ni tan mal, limpiar, pero poner lavadoras lo llevo regular. ¿Alguien más que se anime?
Bueno, yo es que voy muy en la línea de Alberto. Bueno, yo he de decir que no he cambiado nada de lo que había puesto inicialmente a lo que he puesto ahora, o sea que bien, diría para mí. Y respondiendo a las preguntas, la verdad es que mi trabajo ideal, yo me considero afortunada porque es el que tengo ahora. O sea, yo mi trabajo estoy muy contenta. Sería en Madrid. Es verdad que sí que intentaría que fuese un poco menos de tiempo, ¿no? A lo mejor por intentar cifrarlo en algún tipo de horas, a mí me parecería que trabajar 5 horas al día estaría muy bien. Y luego ya descansar. Y respecto a las tareas domésticas, bueno, quien fuese menos yo. O sea, pero no, como Alberto, pues no, idealmente poder pagarle a una persona un salario digno para que las hiciese, y si no, bueno, pues un repartimiento entre mi pareja y yo. Por aquí. Só dizia que o trabalho ideal será, não em termos personales, eu diria que é um trabalho em que as pessoas se sintam satisfeitas do ponto de vista pessoal, do ponto de vista pessoal, quer em termos da sua satisfação pessoal, quer em termos do contributo que dão para a sociedade, e que isso passa por experiências individuais, e será muito difícil quem não passou por experiências de trabalho, cumprir horários, enfim, e outras tarefas associadas, será difícil identificar até qual será o trabalho ideal, né? As experiências prévias serão fundamentais. Hoje fala-se um pouco na Europa do trabalho digno, da agenda para um trabalho digno, né? Provavelmente esses conceitos enquadrarão estas questões, né? Acho que está tudo a ser colocado face a essas questões da redução de horários, trabalho 4 dias por semana. Muitas destas questões se colocam porque têm a ver com os horários, com a necessidade de horas para o trabalho doméstico, mas, enfim, prevalece realmente para além das opções individuais, há todo um conjunto de fatores que complicam ou dificultam as opções de cada não é? Muchas gracias. ¿Alguien más? Os he visto antes por ahí mover la cabeza. ¿Alguien se anima? ¿Habéis cambiado de idea? Venga, dale. A ver, yo más que nada voy a lanzar una reflexión. Coincido totalmente con la opinión que dijo antes Reme, de quien tuve el gusto de ser alumno, y la verdad que pienso que el trabajo es algo que no te cueste trabajo, valga la redundancia, pero sinceramente pienso que me gustaría algo que de verdad me apasione, que sea mi afición, pero a la vez que sea, o sea, unir mi trabajo con mi afición, por así decirlo. Yo en mi caso, voy a hablar en mi caso particular, me gusta mucho el deporte y me gustaría unir el deporte con mi perfil científico, que es lo que realmente estudio. ¿Cuál es el problema? Pues que como Alberto, la falta de oportunidades aquí en Fregenal y en muchos pueblos, pues nos hacen irnos, y entonces pues choca un poco con el dónde quiero vivir, porque me gustaría vivir en mi pueblo, claro, donde he crecido, y es lo normal, yo creo, pero pues la falta de oportunidades hace que tengamos que ir fuera. En cuanto a los horarios, pues bueno, me da un poco más igual, por así decirlo, pero porque simplemente si haces al final lo que te gusta y te permite también tener tu tiempo libre, pues un poco eso, que puedas compaginarlo y puedas tener tu tiempo libre, por así decirlo. Y lo del trabajo doméstico, coincido con mis compañeros de que un poco compartido, ¿no? Al final, compartir las tareas yo creo que es lo ideal, por así decirlo. No, antes de dar paso, a mí me gustaría también compartir una pequeña reflexión acerca del trabajo, que sí es cierto que ahora sale al hilo de esta ponencia, pero que llevo yo también particularmente plantándome mucho tiempo.
Mi pregunta o la reflexión que hago un poco general es, estamos hablando del trabajo humanista, ¿en qué momento humaniza el trabajo? Y sobre todo, ¿en qué momento humaniza el trabajo en el sistema económico, social, cultural en el que nos encontramos ahora? En el mismo momento en el que ese ser humano no se plantea o no está en el centro del sistema, sino que es el sistema quien se sirve de él. Es decir, no hay un trabajo humanista entonces, porque no está en el centro del sistema económico, sino que el sistema se sirve de él. No sé, es una reflexión que tengo y es bastante... No, me encanta porque efectivamente no ha salido, o sea, lo hemos comentado, ¿no? Que hace falta el trabajo para sobrevivir, pero no ha habido nadie como muy rupturista que haya dicho, es que yo no quiero que haga falta, o no en estas condiciones, o no demás. Veo, venga, por aquí que estás más cerca. Nada, bueno, yo siento no ser rupturista, a mí me gusta trabajar, ¿qué le vamos a hacer? Yo, un poco como Lucía, ¿no? En la misma línea, pues creo que tengo la suerte de que hago una cosa en la que me divierto bastante, me gusta mucho, y es verdad que obviamente hay mañanas que me levanto y digo, jolín, otra vez a sentarme en el escritorio, pero en general me siento muy satisfecha y con lo que hago y pues tengo esa suerte, ¿no? Sí que es verdad que coincido con algunas cuestiones que se han mencionado, como por ejemplo que sí que creo que hay ciertos empleos que te obligan a desplazarte, a moverte, que las oportunidades no están en ciertos sitios en los que quizá sea más amable o incluso más humano vivir, ¿no? Porque seguramente tengas un sentimiento más arraigado y más comunitario en tu pueblo que si ahora te obligan a irte a Madrid o Barcelona, que quizá hay un poco más de elemento de aislacionismo o individualidad, por así decirlo, ¿no? Y simplemente ya a modo de terminar, una cosa que me ha hecho mucha gracia y que he estado pensando mientras todo el mundo hablaba, todos estamos queremos trabajar, queremos hacer mi trabajo, quiero este horario, quiero tal, pero no hemos hablado en ningún momento de, no, yo quiero compartir mi trabajo yo quiero delegar las tareas, pero en cambio en el trabajo doméstico es muy curioso porque ninguno queremos hacer el trabajo doméstico, queremos o bien contratar a alguien que nos lo haga o bien compartirlo con nuestra pareja o nuestra unidad familiar, sea la que sea, y entonces pues me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque es una cosa que ninguno nos queremos hacer cargo y que finalmente hay muchísimas personas, particularmente mujeres por supuesto, que probablemente tampoco sea su trabajo ideal, pero se ven obligadas casi a ocuparse de este trabajo doméstico que los demás no queremos hacer. No. Yo, y voy a intentar ser muy breve porque vamos mal de tiempo, creo. Desde una experiencia personal, creo que voy a chocar aquí con Gisela bastante. O sea, pues lo puedo comparar mi actual trabajo con el anterior. Idealmente, este trabajo me gusta mucho. Me gusta mucho, de verdad. O sea, estoy haciendo cosas que me gustan en el día a día. Y el anterior, trabajé para un banco, 8 horas al día, muy lejos de mi casa, hora y media de tren. No me gustaba nada. Pero luego resulta que llegaba el fin de semana y no tenía ningún tipo de preocupación sobre eso, ningún tipo. O sea, entonces, y aquí me resulta muy difícil, cuando hablamos de horarios, establecer a qué horarios lo estoy dedicando para mí. Decías, Alberto, que en tu tiempo libre lees discursos políticos, que es también lo que haces en tu tiempo de trabajo. Entonces, muchas veces en mi tiempo libre hago cosas que están un poco en la frontera. Entonces es difícil de separar. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que por mucho que te guste algo, en el momento que es un trabajo se convierte en una obligación, se convierte en una perspectiva diferente y sobre todo porque estás encaminado a tengo que comer de algo. Y no sé si existen formas, no lo sé, de desligar el mantenerse, el subsistir, el tener para comer o para vivir de forma más o menos cómoda con el hecho de hacer cosas que te gusten, porque creo que aunque te gusten, yo creo que hago cosas que me gustan y creo que en otras cosas que me pudieran gustar, me gustaría ser entrenador de Atleti, pero creo que acabaría muy quemado antes de empezar. Entonces, creo que no existe un trabajo más ideal que el que tengo, porque acabaría divagando los mismos problemas que tengo ahora. O sea que no sé si es rupturista, pero y ni si se puede plantear, pero el desligar la remuneración y la subsistencia del hacer lo que te gusta. Sí, si fueras entrenador no tendrías a quién insultar. Entonces, te veía antes, y yo creo que ya casi todo esto... Genial. Bueno, pues yo era para hacer un pequeño apunte del caso que hemos visto de este hombre que se ha pegado 6 años, bueno, entre 6 y 14 años sin trabajar.
que es cierto que si bien por una parte se ha hecho experto en Spinoza, lo cual tiene mucho mérito porque yo lo conozco de oídas y poco más, ha defraudado entre 6 y 14 años al dinero público, ¿no? Porque cobra. Aparte que es cierto que es vergonzoso que tenga una persona trabajando sin establecer su trabajo efectivo, cosa que está recogida en el Estatuto de los Trabajadores, el derecho a realizar el trabajo efectivo porque se te ha contratado, que no se aplica al personal funcionario, pero bueno, tiene una serie de recursos y una serie de para establecerlo. Entonces, el hecho de que la gente se sienta frustrada y triste porque está contratada lo veo lógico. Es que es parte de la dignidad, es que tú te has pagado muchos años formándote, viviendo en un sistema económico y un mercado de trabajo completamente competitivo, agresivo, cruel, en el que se descaradamente se señala a quienes valen y a quienes no valen, que es lo que hemos dicho antes, aquellos que están impedidos para trabajar o aquellos que no tienen la concepción de trabajo digamos que el establishment ha situado para todas las personas. O sea, es fuerte, ¿no? Me parece que es una de las situaciones, de los aspectos que nuestra sociedad tiene que mejorar, la concepción de trabajo y el cómo el trabajo, digamos, además creo que esto lo trata Byung-Chul Han, que es un autor que tratamos ayer, el tema de cómo las personas se han convertido en dictadores de sí mismos a la hora de meterse en la ética laboral, ¿no? Y en la pandemia se ha visto como muchísima gente quería llegar al final y trabajar más que nadie y ser el mejor y ser el mejor amigo del jefe para poder acceder a lo más alto, pero a costa de ¿qué? De tu vida, de tu salud mental, de tu tiempo libre y de dejar de ser un ser humano por convertirte en un robot, ¿no? Un poco al hilo de lo que ha dicho Antonio y también contestando a Isabel, dices que no ha habido ninguna opinión rupturista respecto al trabajo. Yo lo asumo perfectamente. Es más, cuando estoy en pequeños grupos, y como ahora estamos en pequeños grupos y no nos está viendo televisión ni nada de eso, yo siempre digo en broma, pero no es tanta broma lo que digo, yo espero que el siglo XXI sea el siglo del fin del trabajo. Así de claro. Y ya está. Sí. Y esto es una idea también, era lo que decía Keynes, a ver si... bueno, pues os agradezco muchísimo, de hecho esta última intervención creo que ha sido muy buena también por esto. Resuelvo la duda, al hombre le pusieron una multa, devolvió parte del salario, no lo devolvió todo, pero algo le obligaron a devolver y bueno, es un tema que tiene recorrido, pero es verdad. Y no me quiero enrollar más porque es que hay muchísimos temas de los que podríamos, y me ha encantado de verdad, os agradezco sinceramente vuestra participación porque ha sido fascinante y ahora me voy a tomar un montón de notas de todo lo que hemos hablado. Espero que, aun a pesar de la cantidad de tiempo que me he comido y ha sido, pero bueno, que os haya resultado interesante, útil y que quizá pues nazcan diferentes reflexiones sobre esto y gracias y hasta la siguiente. Podemos seguir hablándolo en el descanso. Bueno, ya devuelvo el micro.